Hoy vamos a comenzar con aparato circulatorio. Para ello vamos a ver hipertensión arterial. Primero vamos a repasar algunos conceptos que aprendieron en fisiología y luego vamos a ver cuáles son todos los mecanismos que se conocen hasta ahora de aumento de la presión. Y para esto vamos entonces a definir la hipertensión arterial y su clasificación actual. También vamos a conocer los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial primaria o esencial. Vamos a aprender a diferenciar la hipertensión arterial primaria de la secundaria, que es muy importante. También vamos a describir las consecuencias que trae la hipertensión arterial sobre los órganos blancos, principalmente a los que ataca, y también, por supuesto, el rol bioquímico en la hipertensión arterial. La presión arterial es una de las funciones más variables, pero mejor reguladas del organismo. La finalidad es mantener el flujo sanguíneo constante a órganos vitales como corazón, cerebro y riñón. Aunque el descenso del flujo representa una amenaza para la vida, el aumento continuo de la presión arterial contribuye a la muerte súbita o a la discapacidad por sus efectos sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos o sobre el riñón. De fisiología vimos que la presión arterial está formada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco o volumen minuto, a su vez, depende del volumen sistólico eyectado y de la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica depende de factores vasculares y factores extravasculares. Y para recordar un poquito, esta resistencia refleja los cambios en el radio de las arteriolas, así como también la viscosidad y espesor de la sangre. Entonces las arteriolas, recordemos que eran vasos de resistencia que pueden constreñirse o relajarse de manera selectiva para controlar la resistencia del flujo de la sangre hacia los capilares. Entonces, el cuerpo puede mantener la presión arterial media a través de ajustes hechos en el gasto cardíaco para compensar los cambios de la resistencia vascular periférica y viceversa. Y la presión arterial puede aumentar por diferentes razones. Una de ellas es un aumento en el gasto cardíaco y esto puede ser debido a un aumento en la precarga, en el volumen eyectado, también por aumento de la contractilidad del corazón por estimulación nerviosa o por hiperactividad simpática. También puede haber un aumento en la resistencia vascular periférica debido a una mayor vasoconstricción o una hipertrofia ventricular. Y en general una de las teorías aceptadas es que un volumen minuto aumentado determina hiperflujo a nivel tisular, aporta nutrientes y retira productos metabólicos, llevando a una vasoconstricción con caída del flujo y restablecimiento del equilibrio entre suministro y demanda. Como consecuencia, se va a restablecer el gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto, pero la hipertensión se va a mantener en el tiempo por el aumento de la resistencia vascular periférica. Es decir, que falla el mecanismo de autorregulación y la presión perdura alta en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es para nosotros la hipertensión arterial? Ya vimos la presión arterial normal y la hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio la diastólica y 140 la sistólica para adultos a partir de 18 años o 16 años según nuevos consensos. En los niños estos valores siempre son inferiores. Y es importante considerar que la presión arterial es una cifra y sus consecuencias son proporcionales a la magnitud de esa cifra o de ese número. Entonces, si bien no hay una línea divisoria exacta, pero la relación entre la presión arterial y la mortalidad
es cuantitativa. Cuanto aumenta más la presión arterial, es peor el pronóstico. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad controlable de etiología múltiple que disminuye la calidad y expectativa de vida, pero con un precursor identificable, corregible, puede mantenerse estable en el tiempo y evitar la enfermedad cardiovascular. En cuanto a los valores, entonces, de la presión arterial, lo más nuevo que tenemos es la publicación del consenso de hipertensión arterial en la Revista Argentina de Cardiología, donde se pusieron de acuerdo tres sociedades: la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y determinaron que la presión arterial normal es la sistólica menor a 130 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 85. Determinaron una presión arterial limítrofe y tres niveles de hipertensión arterial de acuerdo a que aumentan las cifras o los valores. También le dan importancia a una presión arterial, una hipertensión arterial sistólica aislada con un valor de presión sistólica mayor o igual a 140 y menor a 90. Es un poco, y fíjense que esta clasificación es en mayores de 16 años y no de 18 como se decía antes. ¿Y cómo se mide? Se hace un promedio de dos mediciones correctas hechas en la persona que visita dos días distintos a que acude a la consulta. El comité americano hace una diferenciación en la cual añade una categoría de prehipertensión. Y esa prehipertensión coincide un poco con nuestra presión arterial limítrofe. Y los valores son de 120 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Ellos dicen que hay un doble riesgo de contraer hipertensión arterial cuando en este estadio de prehipertensión. Y luego los estadios de hipertensión lo dividen en dos estadios, también de acuerdo a los niveles crecientes de valor de presión. Comenzamos con las causas de la hipertensión arterial y lo que vamos a ver es que hay causas primarias y secundarias. La hipertensión arterial primaria se encuentra en la mayoría de los casos, en un 85 a 90% de las personas que tienen hipertensión arterial es esencial o primaria, es decir, no se debe a ninguna patología de base. Cuando hablamos de hipertensión arterial secundaria, que es un 10 a 15% de las personas, las causas pueden ser diversas, pueden ser renales, endocrinas, medicamentosas, de origen neurógeno o otro tipo de patologías que vamos a ver someramente la hipertensión arterial secundaria, pero cuando entremos en cada uno de los órganos, la vamos a ver más detallada, por ejemplo, en el sistema renal o cuando hablemos de las alteraciones endocrinas, también vamos a ver cómo la presión arterial puede estar afectada. Hablando de hipertensión arterial ya primaria o esencial, donde no hay ninguna patología de base, vamos a ver un poquito cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que mantienen la presión elevada. Y entre ellos vamos a ver que puede ser por hiperactividad simpática del sistema nervioso simpático, puede ser por alteraciones de la homeostasis del sodio y el potasio, y acá tiene mucha relación la dieta. También hay una teoría genética que puede provocar una hipertensión arterial esencial. Puede haber una disfunción en el endotelio que me lleve también al aumento de la presión y una teoría metabólica que vamos a ir viendo una por una. Primero vamos a ver entonces las teorías de cómo se produce la hipertensión para luego en un cuadro tratar de explicar todo completo. Como es un fenómeno complejo y de múltiples etiologías,
vamos a ver primero lo que es fundamental, que es lo que se fue estudiando. Hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático caracterizada por un aumento del gasto cardíaco, un aumento de contractilidad del miocardio y de la frecuencia cardíaca. También va a haber una vasoconstricción, aumenta la secreción de la hormona antidiurética con una mayor retención de agua y sal y aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. También lo que se vio fue que hay individuos que tienen respuesta fisiológica desmedida ante estímulos ambientales, es decir, que se ponen nerviosos, por ejemplo, no sé si conocen a alguien, y se vio que hay una hiperactividad simpática en la hipertensión temprana y en hijos normotensos de padres con hipertensión arterial. Entonces hay como una hiperactividad. Y los individuos sujetos a un estrés psicógeno reiterado. ¿Qué quiere decir un estrés psicógeno? Es un estrés que la persona lo toma como estrés. Depende, hay personas que se estresan por cosas más importantes y personas que se estresan ante cualquier problema. Entonces ese estrés reiterado hace que los sujetos tengan hipertensión arterial en edades más jóvenes. Y las reacciones de ira y hostilidad son más intensas en las personas hipertensas. Eso es lo que se dice, no sé si ustedes están de acuerdo, pero pongámosle calma a la vida para que la presión no suba. El sodio y el potasio alteran la presión arterial y esto se vio debido a que el alto consumo de sodio y el bajo consumo de potasio nos lleva también a alteraciones en la presión. Ahora vamos a ver un poquito las teorías que se desarrollaron. Y para comenzar vamos a ver este estudio, que es un estudio intersal realizado en 52 centros de distintos países, donde se relacionó la excreción del sodio, urinario, con el consumo de sal y el aumento de la presión arterial diastólica. Entonces se vio que estos dos parámetros están relacionados, es decir, que en la medida que se excreta mayor cantidad de sodio, la presión arterial diastólica aumenta. Entonces se vio que en los países de mayor consumo de sal, la pendiente es mayor indicando un mayor aumento de la presión arterial. Las teorías por las cuales se produce la retención renal de sodio son el reajuste del mecanismo de presión natriuresis, que es la teoría de Guyton, donde dice que el aumento de la resistencia preglomerular, el incremento de la reabsorción tubular y la disminución de la constante de filtración van a ser las que producen el aumento de retención renal de sodio. Otra teoría, que es una teoría ya genética, que es la oligonefropatía congénita, es la teoría de Brenner, donde dice que hay condiciones en el útero como isquemias, factores nutritivos, drogas, o también depende de un genotipo económico con un menor número de nefronas, también van a producir una mayor retención renal de sodio y todo lo que implica en su efecto sobre la presión. Y la otra de las teorías es la heterogeneidad de las nefronas, donde dicen que existe una subpoblación de nefronas isquémicas que producen renina e interfieren con la capacidad compensadora de las normales. Si ponemos atención en la dieta moderna, donde hay un alto consumo de sodio debido a los alimentos enlatados, a las comidas de delivery, y también hay un bajo consumo de potasio, donde ya cada vez se consumen menos frutas y menos vegetales. Entonces, sumado a que nuestro organismo es un organismo que tiene una conservación ineficiente del potasio, porque es un organismo un organismo antiguo al cual nunca le faltaban las frutas y las verduras, entonces no hay una adaptación moderna y esta conservación ineficiente del potasio
provoca una pérdida excesiva de potasio, tanto por vía renal, que el potasio se excreta en un 90% por vía renal, pero también se excreta por vía fecal. Entonces vamos a tener un déficit de potasio en el organismo. Todo esto va a estar interferido también por la falta de adaptación renal y los defectos en la excreción del sodio. Entonces va a haber una retención de sodio en los riñones y recordemos que el sodio y el potasio tienen múltiples bombas en el organismo. Entonces, el que haya déficit de potasio con una retención de sodio en los riñones va a aumentar el sodio en el cuerpo con la consiguiente expansión del volumen extracelular. Y además de ese volumen, expansión del volumen extracelular, va a haber un exceso de sodio dentro de la célula. Esa expansión de volumen extracelular me va a hacer que la bomba sodio-potasio ATPasa funcione en exceso con un mayor aumento del sodio intracelular sumado al déficit del potasio que está dentro de la célula por esa falta de conservación que hablábamos, y todo esto va a producir el aumento de sodio intracelular, va a producir un aumento en la contracción de las células vasculares de la musculatura lisa, y esto me va a llevar a una hipertensión. La reabsorción de sodio filtrado por los túbulos renales se incrementa en la hipertensión arterial primaria debido a la estimulación de varios transportadores de membranas situados en la membrana luminal y en la membrana vasolateral, en la cual cuando hay un aumento de sodio por el consumo o una depresión de potasio, que puede ser debido a una acidosis intracelular o por estimulación del sistema nervioso simpático o por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual se produce una depresión de potasio. Entonces el sodio va a ingresar a la célula y de ahí va a ir hacia el interior a través de la bomba de sodio y potasio con una expulsión del potasio y pérdida de dicho catión. Y el exceso de sodio y la expansión del volumen intravascular resultante me va a llevar a un aumento sostenido en la presión arterial. Y el déficit de potasio junto con el exceso de sodio nos van a llevar en la vasculatura muscular lisa, tanto arterial como arteriolar, a una disminución en la bomba de sodio y potasio que a su vez va a hacer que funcione con mayor efectividad la bomba de calcio y sodio, con un aumento de calcio intracelular. Va a haber una despolarización de la membrana y lo que va a ocurrir es que el calcio además va a salir del retículo sarcoplasmático con un aumento de la contracción de la actina y miosina y con un aumento de la vasculatura arterial, y esto va a aumentar aún más la presión arterial y va a mantener la célula muscular lisa contraída. El sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel principal en la regulación de la presión arterial y es un mediador clave del daño que se produce a los órganos diana, también en los eventos cardiovasculares y en la progresión de la enfermedad renal. Regula tanto resistencias vasculares periféricas directamente a través de la angiotensina 2 y también el volumen intravascular indirectamente a través de las acciones de la aldosterona. La participación de la renina en la patogenia de la hipertensión es reconocida desde hace muchos años, y que este sistema renina-angiotensina se encuentre en corazón, cerebro, aparato reproductor, hace más complejo su rol en la patogenia. En la hipertensión arterial primaria con volemia normal o alta, se esperaría una supresión en el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero hay muchas personas que tienen una actividad de renina plasmática
normal o poco aumentada, cuando ésta debería estar disminuida, y por lo tanto están incapacitados para eliminar el sodio. Y estos pacientes se denominan no moduladores o sodiosensibles. La angiotensina 2 es una hormona peptídica que ejerce su actividad sobre los órganos diana y produce una cantidad de efectos porque es muy potente. Sobre los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, hipertrofia de células musculares lisas, estimula la inflamación y produce también disfunción endotelial. En cuanto al corazón, produce hipertrofia muscular, fibrosis miocárdica, inflamación, apoptosis y también aumenta el inotropismo. Sobre el riñón produce la retención hidrosalina, ya que retiene sodio y agua, constricción eferente debido a la vasoconstricción potente, la fibrosis glomerular y fibrosis intersticial. En las glándulas suprarrenales provoca la secreción de aldosterona y sobre el sistema nervioso también actúa produciendo la secreción de antidiurética y la activación simpática. La resistencia a la insulina, como ya sabemos, es un trastorno metabólico que se manifiesta por una reducción en la utilización de glucosa en el músculo esquelético periférico. El mantenimiento de la homeostasis de la glucosa se realiza a través de la insulina, entonces podemos tener una resistencia insulínica o una hiperinsulinemia. Hay pacientes que tienen hipertensión arterial y no tienen resistencia a la insulina y viceversa, pero cuando se suma el factor obesidad, en general los pacientes que tienen obesidad y además tienen resistencia a la insulina son casi siempre hipertensos. ¿Y qué efectos produce la insulina? La insulina provoca el aumento de reabsorción de sodio. En cuanto a la relación de la obesidad e hipertensión, en la medida que se consume mucha sal, las comidas saturadas, con grasas saturadas y muchos hidratos de carbono, van dañando el adipocito y esto provoca un aumento de leptina, que si bien la leptina es un regulador homeostático, cuando se secreta en exceso, también puede ocurrir una resistencia a la leptina y actuar sobre el sistema nervioso simpático, aumentando el grado de disfunción. Es decir, que un aumento de leptina y una disminución de adiponectina, que también esta hace que disminuya la sensibilidad a la insulina, todo esto provoca un daño sobre el sistema nervioso simpático y como veíamos es uno de los principales causantes de hipertensión. También los adipocitos que están dañados liberan muchos factores, muchas citoquinas inflamatorias y esto hace que en el endotelio se produzca una disfunción con una disminución del óxido nítrico que sería un vasodilatador y aumenta la vasoconstricción con un aumento de hipertensión. Por otro lado, también va a haber un aumento de angiotensinógeno con el aumento del eje renina-angiotensina y aumento de reabsorción de sodio, aumento de volumen intracelular. Hay una mayor liberación de angiotensina 2 que también va a afectar el sistema nervioso simpático y esto y la hipertensión va a perdurar en el tiempo. Por eso cuando hay obesidad, en general hay hipertensión. Y entonces para ver cada uno de los efectos que produce la obesidad, activa el sistema nervioso simpático, produce retención de sodio y aumento de volumen, a su vez también produce inflamación con estrés oxidativo, hay resistencia a la insulina y a la leptina, provoca disfunción endotelial, disfunción renal y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto al endotelio, la célula endotelial sintetiza, almacena y libera diferentes moléculas que cumplen funciones autócrinas, parácrinas y endócrinas.
el epitelio tiene funciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras, procoagulantes, anticoagulantes, proinflamatorias, antiinflamatorias y promueven el crecimiento celular y lo inhiben. El recubrimiento endotelial tiene diferentes receptores que le permite captar las diferentes señales y responde a estímulos mecánicos, a la presión del rozamiento y a la distensión de la pared. Por eso la disfunción endotelial puede ser tanto una causa como una consecuencia de la hipertensión arterial, porque también puede tener algún daño en la pared y de ahí acumularse una placa de ateroma que vamos a ver más adelante, y también puede ser por esto una causa. Y la disfunción endotelial no está solamente producida por la hipertensión, ya que los vasos sanguíneos tienen muchas sustancias de las que hablábamos, entonces también pueden producir disfunción endotelial, y vamos a ver más adelante la diabetes, el colesterol LDL, la homocisteína, el fumar, la pérdida de estrógenos, y todo esto nos va a producir disfunción endotelial con el consiguiente crecimiento celular, vasoconstricción, proliferación de las células, trombosis, acumulación de lípidos y adherencias o infiltraciones. Por último, tenemos la teoría genética, donde al ser la hipertensión una enfermedad familiar, poligénica, multifactorial, con interacción de múltiples genes entre sí y además con el medio ambiente, es decir, que también lo afecta la epigenética, entonces es como un poco difícil determinar cuál es el gen que puede llevar a la hipertensión. Hay algunos genes que sí están estudiados, que son el gen del angiotensinógeno y enzimas que pueden tener algún tipo de mutación, como la 11-beta hidroxilasa, que es la más común, y también pueden estar alterados la óxido nítrico sintetasa y la bomba de sodio potasio TPasa. Pero no hay una causa clara, porque también a veces, en general, hay personas cuyos padres fueron obesos y también lo transmiten a su descendencia, pero muchas veces puede ser por un entorno epigenético y por una mala alimentación, y no por una alteración en el ADN de las personas. Y visto todo esto, vamos ahora a medir las consecuencias que puede tener la hipertensión arterial. El daño lo van a producir principalmente sobre el sistema cardiovascular, sobre la retina del ojo, que es muy sensible, sobre el riñón y sobre el sistema nervioso. Son los principales órganos blancos a los que va a atacar el exceso de presión. Y el impacto sobre el sistema vascular va a estar determinado por el flujo pulsátil, donde la rigidez de las paredes arteriales aumentan la velocidad de onda de pulso, determinando su retorno desde la periferia, es decir, en sístole y no en diástole. ¿Y qué es la onda de pulso? Es una medición muy útil para las personas eh, que tienen una hipertensión eh, extendida en el tiempo, y es un predictor de mortalidad cardiovascular en casos de hipertensos. Y esta, esta velocidad de onda de pulso es un fenómeno fisiológico que se puede observar y medir. Durante la sístole se expulsa un cierto volumen de sangre que se propaga a través de las arterias. Esos cambios en la presión, en el flujo de sangre, la velocidad y el perfil a lo largo de toda la onda de pulso se pueden observar y medir. Y esto es importante para las personas hipertensas, donde se les hace este estudio. Lo otro que produce son los cambios en las células endoteliales, donde la hipertensión arterial sostenida en el tiempo determina disfunción endotelial, como ya decíamos. También puede haber aneurismas, es decir, que se pueden romper las paredes de las arterias o arteriolas, y también puede producir enfermedades arteriales periféricas. Por otra parte,
hay un crecimiento de células musculares lisas con hipertrofia, hiperplasia, disminución en la distensibilidad, se hacen menos elásticas, hay una disminución también en la luz y por lo tanto un aumento en la resistencia vascular periférica. También la hipertensión arterial produce un remodelado vascular. Es un reordenamiento de las fibras musculares lisas que se sitúan formando capas sin modificar el diámetro externo del vaso, y esto determina un aumento en la pared y una reducción del calibre interno del vaso con el consiguiente aumento de la resistencia vascular periférica, y se produce por distintos factores que interaccionan entre sí, entre estímulos hemodinámicos, sustancias vasoactivas y factores de crecimiento local. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en las distintas arterias? Tenemos vasos de resistencia, que son las pequeñas arterias y arteriolas, y también los grandes vasos, las grandes arterias, que son más distensibles. En los vasos de resistencia lo que va a haber es un aumento en la masa de las células musculares lisas con una disminución de la luz en el interior. Esto va a llevar a una isquemia y lesión, una vasoconstricción, y esto va a afectar principalmente a la presión diastólica. Por otra parte, en las grandes arterias lo que se va a producir es una hipertrofia celular con aumento de colágeno. Esto nos va a llevar a una reducción en la elasticidad y la distensibilidad y me va a impactar sobre la hipertensión arterial sistólica. También puede producir cardiopatía hipertensiva en su impacto hacia el corazón con una disfunción sistólica y diastólica que se debe a alteraciones funcionales que son tempranas y las vamos a ver un poco más adelante. También debido a esa fuerza que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre a todo el cuerpo cuando las arterias están más endurecidas o son menos distensibles, entonces el corazón izquierdo se va a hipertrofiar y va a haber esa hipertrofia se va a deber al aumento de la poscarga. También va a producir insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante cuando fracasan los mecanismos de compensación y esto se mantiene en el tiempo. Y puede ocurrir también una cardiopatía isquémica, que lo vamos a ver también en la próxima clase, donde debido al aumento del volumen de oxígeno en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede provocar esto una enfermedad coronaria por esa hipertensión en las arterias coronarias, que son muy pequeñas. Y esto también lo vamos a ver más adelante, pero un poquito para ver cómo llegamos de una hipertensión arterial a la insuficiencia cardíaca a través de factores de riesgo. Fíjense, los factores de riesgo de dislipidemia, diabetes, tabaquismo, me pueden llevar a un infarto de miocardio con una disfunción sistólica, el corazón ya no va a estar funcionando bien, y si esto perdura en el tiempo, fíjense que en años o en meses nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Por otra parte, también puede ocurrir que la obesidad junto a la hipertensión provoque la hipertrofia ventricular, lo que decíamos la hipertrofia ventricular izquierda, con una disfunción diastólica y también nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Y así como decíamos que la hipertensión, que la presión arterial es un número y que el riesgo de mortalidad va aumentando de acuerdo a lo que aumenta ese número, fíjense que acá con una hipertensión ya tenemos un riesgo bastante alto de muerte cardiovascular, y si tenemos una presión más elevada el riesgo aumenta al doble prácticamente. Un daño importante que produce la hipertensión arterial es en la retina, y los médicos siempre van a hacer un fondo de ojo para ver cómo está la retina, o sea que es muy importante el fondo de ojo en los hipertensos. La retina es un lugar clave porque es el único lugar del organismo donde se pueden ver fácilmente las arterias, acá vemos arterias, y las venas. Y cuando hay hipertensión se produce un aumento del tono vasomotor que causa estrechamiento arteriolar generalizado. La arteria se vuelve más dura.
Con la persistencia, estos cambios arterioscleróticos se agravan. Y tenemos en el grado 1, donde acá hay un cruce arteriovenoso, y en el grado 1 hay un discreto estrechamiento arteriolar. La relación arteria-vena es 1:2, y a esto se le llaman hilos de bronce. En el grado 2 ya hay un estrechamiento mayor y la diferencia es 1:3, y estos se llaman hilos de plata y tienen signos de Gunn. ¿Qué son los signos de Gunn? Son la compresión de la vena por la arteria esclerosada, es decir, la arteria pasa por arriba y comprime la vena. En el grado 3 ya vamos a ver que aparecen hemorragias y exudados retinianos. Y en el grado 4 se suma el edema de papila, que se llama papiledema. Acá vemos como esas claridades son debido a líquido. Y hay una hiperplasia de la túnica media, degeneración hialina, y esto puede llevar a la ceguera. Pueden haber también hemorragias y microaneurismas. Este es el grado más severo de retinopatía hipertensiva. Va a producir impacto sobre el riñón. Vamos a tener alteraciones funcionales que van a ser progresivas, de acuerdo a si la hipertensión se mantenga en el tiempo, y también van a haber cambios estructurales. En cuanto a los cambios funcionales, va a haber microalbuminuria por hipertensión glomerular, proteinuria en aumento hasta llegar a síndrome nefrótico, y una caída progresiva de la intensidad de filtrado glomerular que nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Los cambios estructurales son por hialinización y esclerosis de arterias eferentes, por nefroesclerosis arteriolar, glomeruloesclerosis por hipoperfusión glomerular y fibrosis túbulo-intersticial. También produce impacto sobre el sistema nervioso, llevándonos a la enfermedad cerebrovascular. Y esto se produce por estrechamiento y esclerosis de las pequeñas arterias en regiones subcorticales del cerebro. Esto contribuye a la hipoperfusión, pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo y daño en la barrera hematoencefálica que causa desmielinización. El ataque puede ser isquémico, transitorio, o también puede haber un accidente vascular encefálico hemorrágico. Y puede ocurrir que una crisis hipertensiva me lleve a la encefalopatía, debido a que se produce la lesión en las membranas celulares con una vasodilatación por agotamiento. También esto origina mayor permeabilidad hematoencefálica, hay un aumento del flujo sanguíneo local y un edema cerebral. Esto me lleva a la encefalopatía hipertensiva. Y ahora vamos a ver un video que ejemplifica las consecuencias que se producen debido a la hipertensión arterial. Con el tiempo, la elevada presión sanguínea produce daños en muchos órganos. Primero, el corazón trabaja más fuerte para expulsar más sangre o contra una resistencia más alta. Requiere más oxígeno y es más susceptible a la angina o a un ataque cardíaco. Por otro lado, las arterias o arteriolas también pueden ser dañadas. La arteriosclerosis resulta cuando la sangre se mueve a través de los vasos a una elevada presión, dañando la capa de células protectoras del vaso, y los glóbulos blancos son llevadas al área dañada, formando una placa aterosclerótica. Tercero, los riñones también pueden ser dañados. Los capilares de los riñones son muy delicados y están continuamente sujetos a alta presión. Estos se pueden romper, se vuelven permeables a las proteínas y a otras moléculas y pueden claudicar, disminuyendo la habilidad renal para hacer orina. Además, las proteínas también dañan a los capilares y causan más daño. También pueden afectar la retina del ojo, lesionar si sus capilares están dañados y producirse aneurismas locales con cicatrices y formación de nuevos capilares. Por otra parte, en el cerebro pueden estar dañados por la elevada presión, que puede causar ruptura de coágulos de placas de arteriosclerosis
bloqueando el flujo sanguíneo al resto del cerebro, y esto se llama infarto trombótico. La exposición continua a la elevada presión arterial también puede causar una ruptura de un vaso sanguíneo, llevando a un infarto hemorrágico. Y visto todos los daños que puede producir la hipertensión esencial o primaria, ahora vamos a volver sobre el consenso del cual habíamos hablado al principio, de la Revista Argentina de Cardiología, donde decíamos que también están detallados todos los estudios que hay que hacerle a los diabéticos hipertensos, a los obesos hipertensos, y lo que principalmente podemos ver en esta guía es qué estudios se le va a hacer a un hipertenso eh, de laboratorio, es decir, nuestro rol como bioquímicos, a dónde va a estar apuntado. Y fíjense que en la guía dicen que cualquier paciente hipertenso debe ser sometido a estudios de laboratorio iniciales. Entonces, ¿qué es lo que le van a pedir a un hipertenso? Un hemograma completo. De esa manera vamos a ver si está anémico, si tiene alguna infección. También la glucemia en ayunas, por lo que hablábamos de que puede haber una hiperinsulinemia, puede haber una, una glucemia en ayunas alterada. También le vamos a hacer un perfil lipídico que es fundamental porque la aterosclerosis también puede provocar hipertensión, y entonces vamos a ver el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. También vamos a medir el ácido úrico y vamos a ver el riñón de acuerdo a la medición de creatinina plasmática. Vamos a calcular el filtrado glomerular pidiéndole también una orina de 24 horas. También podemos hacer un ionograma plasmático y la orina completa con el sedimento urinario. Estos serían los laboratorios iniciales para el paciente hipertenso. Y acá les dejo la bibliografía, de la cual el PORT es el libro de más fácil acceso, y también el Rubin. El consenso de hipertensión arterial, la revista argentina de cardiología, acá tienen el link. Y después este que es muy interesante sobre la etiología y fisiopatología de la hipertensión arterial esencial. En este fue en el que me basé, así que sería bueno que lo bajen y si no me avisan. Y bueno, y este otro es de la importancia de sodio y el volumen en la aparición de la hipertensión arterial. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.